Bienvenidos a Desde el Consultorio. Hoy vamos a estar hablando sobre bullying. Hello. Hola, hello señor, ¿cómo está? ¿Cuál es el perfil de un niño acosado? Porque mucha gente cree que hay un perfil específico del acosador y un perfil específico del acosado. No hay perfiles específicos, no hay perfiles determinados, porque si no parecería, ¿no es cierto?, que hay una cantidad de niños que tienen determinadas características y que eso hace, ¿no es cierto?, que sean plausibles de ser acosados. La realidad es que en líneas generales tenemos perfiles de personalidad, ¿bien? En general, por ejemplo, hay personalidades que son más avasallantes, personalidades que son que son más con tendencia a líderes, ¿no es cierto?, que son personalidades alfa, hay personalidades más beta, que son más seguidores, bien. En general, lo que suele pasar a veces es que se busca, termina siendo víctima de bullying alguien que tenga alguna particularidad distintiva de algo, ¿no es cierto? El tema es que no hay una particularidad por sobre otra, sino una Ujú. particularidad que llame la atención al grupo. Te voy a poner un ejemplo práctico. Cuando yo iba al secundario, ya hace 40 años atrás, ¿no es cierto? En un momento, durante un año, menos de un año, durante 6 meses, estoy hablando del secundario, ¿eh? Estamos hablando que teníamos 13, 14 y 15 años, entre los 13 y los Adolescencia 15 años, plena, ajá. adolescencia plena. ¿No es cierto? Yo fui al colegio acá en Buenos Aires, al colegio Manuel Belgrano. A ese colegio durante 6 meses, fue compañero nuestro, no fue compañero de mi división, era de otra división, porque habían 4 primeros, 3 segundos, 3 terceros, no por la cantidad de alumnos. Pero sí Ujú. era compañero de mi año, pero no de mi división, el que era en ese momento el hijo del que era el gobernador de una de las provincias importantes de Argentina, que es La Rioja. Era el hijo de Carlos Menem, Carlos Junior, que ahora falleció unos años después en un accidente de helicóptero, un crimen, no Okay. importa, murió. Ese es el punto. Él fue compañero nuestro. Y Cuando la su papá era realidad, presidente. no, él todavía no era presidente, el papá era gobernador de la Ujú. provincia de La Rioja, pero era un político renombrado. Es decir, en aquel entonces, hablar de Carlos Menem ya Ya, terminó siendo, unos años después, no muchos, 5 años después, terminó siendo presidente de la República. Así claro. que no era un desconocido. Y me acuerdo que el chico con 14 años venía al colegio y ya era el hijo del gobernador, siendo que nosotros éramos los hijos del portero, el hijo del tachero, el hijo del diariero, éramos todos. Pensá que yo estudié en un Había una colegio, mezcla. yo estudié en un colegio nacional, no en un colegio privado, entonces Okay. éramos todos laburantes. Y el muchacho, ¿no es cierto? Porque esa era su pasión. De hecho, él, muy pocos años después, se hace corredor de automovilismo profesional. Él, me acuerdo que venía al colegio en una Renault Fuego, que en ese entonces tener una Renault Fuego Era lo máximo. era lo máximo. No sé, ni nuestros Sí. padres tenían una Renault Fuego. Y él la tenía y la traía al colegio. Cuando yo iba al colegio en patineta, ¿entendés? Y mis compañeros iban en colectivo, ¿entendés? Entonces eso hizo que este muchacho fuera marcado como distinto. Y en alguna medida hicimos un poco de bullying con el pibe, ¿no es cierto? Porque era el hijo de un gobernador, porque venía manejando a una edad en la cual ninguno de nosotros ni siquiera sabía manejar. Entonces había un poco de envidia de parte de nosotros, colegio de puros varones. Me imagino que si hubiera habido Ujú. mujeres, peor aún, porque si él hubiera, además era pintón, si hubiera conquistado a alguna de nuestras chicas siendo un nuevo llegado, Peor. hubiera sido producto de bullying. Pero lo que era lo que lo hizo, ¿no es cierto?, ser objeto, ¿no es cierto?, de cierto, tampoco lo hicimos demasiado bullying, pero un poquito lo hicimos, objeto de bullying, fue precisamente que tenía un rasgo distintivo, entonces llamaba la atención del grupo. Era un grupo de Ujú. 2.000 alumnos y él llamaba la atención, ¿no es cierto? Entonces, cuando vemos algo que llama la atención, ya sea porque es significativamente, no digo superior, pero envidiable, porque él tenía características que para nosotros eran envidiables, o alguna característica molesta,
¿no es cierto? Algún chico que Ujú. tenga alguna característica puede resultar molesta al resto del grupo, ¿no es cierto? Y curse con una personalidad más del tipo beta, ¿no es cierto? Es como que es el caldo de cultivo para que vayamos y le peguemos simbólicamente, ¿no? Y a veces físicamente. Pero no hay una característica en particular. En el caso de este pibe era ser el hijo de quién y con quién venía y cómo venía al colegio. En otro Claro. caso podría ser, qué sé yo, un muchacho, qué sé yo, que tenga que padezca, por ejemplo, un Asperger y que haga, ¿no es cierto?, que su conducta, porque las conductas de los Asperger, ¿no es cierto?, tienen ciertas peculiaridades, ¿no es Ajá. cierto?, en lo que tiene que ver con la interacción social. De la información que encontré dice que me llamó mucho la atención y tiene que ver con lo que estás diciendo tú. Dice, se puede sufrir de acoso por la belleza en países como Argentina, Brasil o Venezuela. Se estima que entre el 15 y 20% de las mujeres han sufrido acoso escolar por ser consideradas bellas. Yo Sí, nunca había claro. oído eso, no Sí, sabía, nosotros, pensé que era al nosotros acá en contrario. Nosotros acá en Argentina, hace unos años, todavía recuerdo el caso, porque salió en todos los diarios, una chica de un colegio, chica adolescente, que fue cortada con un cúter, ¿no es cierto? Ay, Simplemente no. porque era muy bonita, frente a las Ay, compañeras, no. que tal vez no eran, no se consideran tan bonitas como ella, ¿no es cierto? Entonces, como forma, no de castigo, sino de quitarle esa belleza que tiene, sí, sí, acá, eh, No, bueno, y en Venezuela y en Brasil, parece que son los tres países que se da ese fenómeno. Bueno, eh, a- siempre va a haber algo distintivo. Siempre va a haber algo distintivo. Que lo distintivo no necesariamente tiene que ser negativo, ¿no es cierto? Puede ser algo positivo. De hecho, mucha gente lo ha contado. Creo que el caso del chico no me acuerdo el nombre del actor en Estados Unidos, el que hizo la película Sexto Sentido, Bruce no me Willis. acuerdo, no, el chico, el niño, Bruce Ah, Willis no, era no me sé, adulto. no Por me sé eso, el el nombre niño, de él. Ajá. bueno, hace poco leía que él sufrió bullying, pero sufrió bullying por ser un niño hiper famoso, porque se hizo súper conocido, súper famoso, ganando un montón de dinero siendo niño. Y claro, el Claro. niño después tenía la parte de ir a la escuela con los demás compañeritos. Y como que los demás compañeros, ¿no es cierto?, eran crueles con él. Hay que desmistificar esta cosa de la niñez como blancas palomitas tiernas y dulces que son incapaces, ¿no es cierto?, de ningún grado de maldad. No es cierto, no es cierto. Los Gabriel, niños muchas veces pueden ser muy crueles. pero ¿por qué nos da la sensación en nuestras generaciones de que ahora es que existe bullying y en el pasado lo normalizábamos? O sea, para nosotros en Venezuela, decirle a alguien, ah, estás gordita hoy, mira, cuatro ojos, no, X, todas esas cosas que se dicen entre los Porque niños, van, era porque van normal. cambiando los parámetros. Sí, porque van cambiando los parámetros. Y lo que antes era tolerado ahora no. Te voy a poner un ejemplo. Acá en Argentina hubo un cómico que es un ícono, que es Olmedo. ¿No es cierto? Alberto Olmedo ha fallecido hace muchos años, es un ícono de la comicidad en Argentina. Bien, Ujú. si vos vas a YouTube y ves los sketches y los chistes que Olmedo hacía, hoy son totalmente inaceptados, serían totalmente vilipendiados, porque el tipo de humor que hacía Olmedo en aquella época hoy no es aceptado. Hoy se ve, ¿no es cierto?, como un humor muy patriarcal, un humor muy machista. Hay que entenderlo en aquella época se veía Claro, como normal. Nadie se espantaba, nadie se espantaba, ¿no es cierto?, en aquella época, por tomar a una mujer como objeto sexual. Y hoy es algo muy criticado, salvo que se tolera solamente cuando la propia mujer acepta ese rol y decide vivirlo de una manera que no le hace ruido, y así todo, es muy criticada por otras mujeres. ¿No es cierto? Entonces, exacto. lo que en algún momento, y digo, lo hablamos el lunes pasado, y si nos vamos más atrás, y nos vamos más atrás, ¿no es cierto? No hace 2000 años, hace 100 años, la gente compraba gente, ¿se entiende? Y La era gente normal. compraba otros seres humanos y nadie se espantaba por ello.
¿Y por qué ahora alguien se espanta? Porque los tiempos han cambiado, gracias a Dios que han cambiado, y hemos evolucionado, y lo que antes era aceptar. El bullying existió siempre, lo que no existió siempre el término bullying. No existió siempre porque no hacía falta ponerle un término, porque era parte de ser adolescente, maltratar a alguien, ahora yo maltrato a otro y mañana me maltratan a mí, y es parte de la vida. ¿Se entiende? Bien, hoy eso no se tolera, hoy eso no se acepta, sigue ocurriendo, en menor medida que antes, pero la diferencia es que cuando ocurre ya sale toda una sociedad a criticarlo, ¿no es cierto?, y a tratar de modificarlo. Lo que creo que todavía no se sabe cómo conocerlo, por lo menos quienes deben saber cómo evitarlo, no saben cómo evitarlo. Entonces, a lo único que apelan es a esperar a que ocurra y cuando ocurra castigar a quien lo hizo, creyendo que de esa manera se resuelve, y generalmente de esa manera se resuelve. La solución siempre está previa al problema. Gaby, la semana pasada nos explicabas la teoría de las tres patas. Sí. Y me parece importante volverlo a mencionar. Bien. Para quienes no lo oyeron en esa oportunidad. Ok, para que el bullying ocurra, se tienen que dar tres elementos, ¿no es cierto? Yo ponía el ejemplo de las tres patas porque hablaba del banquito lechero, que le digo yo. Ese banquito que usan los campesinos para ordeñar la vaca, que es un banquito de redondo de madera, pero con tres patas, no con cuatro. No sé por qué tienen tres, pero tienen tres. La característica de un banco de tres patas, tipo trípode, es que si vos sacás una de las tres patas ya el banco se cae. Bien, entonces, las tres patas son, por un lado, tiene que haber una víctima, que es la persona o el grupo de personas que recibe el bullying. Ese es el grupo de la víctima. Por otro lado está el victimario, ¿no es cierto?, que es quien provoca activamente, ya sea con palabras, ya sea con amenazas, ya sea con burlas, ya sea con agresiones físicas, ya sea con lo que sea, pero agrede a la víctima. Ese es el victimario. Puede ser uno o también otro grupo, ¿no es cierto? Pero también falta el tercer elemento, que es el público, que son todos aquellos que no participan activamente de la agresión a la víctima, pero que son el público a la cual el victimario se está dirigiendo. ¿Se entiende? Sería algo así como, vos imaginate este escenario, un escenario de un teatro, donde está el escenario, está la víctima, está el victimario, y son dos actores, y el victimario ataca a la víctima simplemente para ofrecerle un espectáculo al público que está en las gradas, o en las butacas. Correcto. Bien, de tal manera que si nosotros queremos erradicar el bullying, lo primero que tenemos que hacer es atacarlo antes de que ocurra, ¿no es cierto? Y podemos atacar a cualquiera de las tres patas, porque atacando cualquiera de las tres patas, el bullying desaparece. Pues te lo pongo así, si yo quito a la víctima, ¿no es cierto?, ya no hay bullying, porque no hay a quien hacer la víctima. Claro. Bien, si yo de alguna manera controlo al victimario, tampoco hay bullying. Y si yo quito al público, tampoco hay bullying, porque el bullying no ocurre privado. ¿Se entiende? El bullying requiere del público, que en general son el resto de los compañeros. Ahora, ¿cómo se resuelve previo? El problema con las instituciones, lo que yo he visto, porque de hecho me han llamado a consultarme en situaciones, a algunos colegios, a algunas escuelas, cuando se les estalla la situación. Y yo siempre respondo, ahora no podemos hacer nada. Sí, podemos castigar al chico, ¿no es cierto? Pero lo que tenemos que hacer es prevenir, ¿no es cierto? Y prevenir es, primero, educando a todo el grupo, porque el que hoy es público, mañana es victimario, pasado es víctima, porque es dinámico esto. No es que siempre es el mismo, ¿no es cierto? O sea, entonces, y no se trata de que es un niño que tiene algún tipo de complejo y se ve reflejado al niño que está haciéndole bullying, es simplemente... No, ahí me perdí, ¿cómo? Porque lo que para mí representaba el bully, el que ataca, el que agrede, es porque es un niño que de repente necesita un tipo de atención y además ve reflejado en el otro algo que a él le hace ruido y por eso lo ataca. No necesariamente. Por eso, a veces sí, a veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Yo lo que digo es, generalmente el que hace bullying porque necesita la atención del otro. Y si la encuentra, esa atención va a retroalimentar que lo siga haciendo.
Ujú. porque inconscientemente lo que está queriendo es la atención del público. ¿No es cierto? Yo le llamo a eso, no a ningún nombre clínico, es un nombre que le puse yo, el síndrome Bart Simpson. Bart, ¿por qué es tan quilombero? Porque de esa manera obtiene la atención de su papá que lo ahorca, la atención de su mamá que gruñe, la atención del maestro Skinner que lo persigue, la atención de sus compañeros que lo ven como el que hace todo lo que ellos no se atreven a hacer. Él obtiene la mirada de los demás. Entonces Bar es liero, ¿no es cierto? Arma Ujú. lío precisamente por eso. ¿Bien? Entonces, el que hace bullying lo que está buscando es atención. Entonces, lo que hay que explicar, primero, enseñarle a los chicos cuál es la tríada, que es, cuidado, porque si mañana ustedes ven bullying, ¿no es cierto? Y ustedes están viendo el bullying, ustedes están siendo parte del bullying que ven, ¿no es cierto? Eso no es algo que está ocurriendo en otro lado. Esto, yo digo que un chico, ¿no es cierto?, que en un salón de clase llegue a la casa y se queje, siendo que no es la víctima, sino que es público, se queje del bullying que hay en su salón, es el mismo error que una persona que está conduciendo en medio del tránsito y insultando al tránsito, sin darse cuenta que él es parte del tránsito al cual está insultando. Claro. ¿Se entiende? Lo que yo le diría es, si vos eras parte, ¿no es cierto?, de esa aula, de ese recreo, bueno, pues yo no hice nada, sí, estuviste como público. Entonces, no te das cuenta, pero sos parte de ese proceso. Entonces, enseñarle esto a los chicos, enseñarle cómo ocurre, para que ellos cuando ocurra lo reconozcan. Cuando ellos vean que hay uno agrediendo al otro, ¿no es cierto?, y mirando lateralmente al resto de sus compañeros a ver si hay una aprobación o no, ¿no es cierto? Si todos los compañeros, ¿no es cierto?, frenan al que hace el bullying se detiene, automáticamente se detiene. Si todos los compañeros lo dejan solo y lo dejan sin público, el bullying se detiene. Claro, pero eso es un trabajo entonces de hormiguita de cada padre y madre y cada casa Ni siquiera individual. de cada casa, ni siquiera es trabajo de los padres, porque generalmente el bullying no ocurre en la casa, el Por bullying eso. ocurre en las escuelas, el trabajo de las instituciones. Es fundamentalmente el trabajo de las instituciones educativas donde ocurre el bullying. Porque aunque no ocurra en la casa, porque ocurrió en el grooming, ¿no es cierto?, después en las Ujú. redes sociales, pertenece a un ámbito académico, porque son chicos que son compañeros de escuela, ¿no es cierto? Es raro que el bullying ocurra en grupos de barrio, porque en los grupos de barrio lo que ocurre es el efecto pandilla, todos Claro. con todos. En todo caso nos peleamos con otra pandilla, pero no atacamos a nuestros propios miembros de nuestra pandilla. El problema es que en la escuela ocurre que se forman mini pandillas dentro de un mismo salón. Entonces vos tenés 30 alumnos y de repente tenés 4 pandillas allá adentro. Entonces Ok. una pandilla, para ser líder del resto del salón, tal vez bulea a otra. Y tal vez las otras 3 pandillas, el resto del grupo simplemente observa y no se está dando cuenta que al observar está siendo parte de ello. Claro, bueno, eso es para prevenir, pero tomando, ya poniéndonos en el supuesto negado que está sucediendo, como es la realidad, que es además una tasa muy alta, por lo que hemos conversado al principio. Yo te comentaba la semana pasada que yo, como mamá, mi hijo sufrió de bullying y lo enfrenté como madre y tenía diferentes miedos o angustias con respecto a la situación. Una de ellas era porque yo te comentaba que a mí me parece que está muy bien todo lo que evolucionemos y que no normalicemos el bullying y que hay Uh muchos -huh. movimientos que hoy en día están maravillosos, pero a mí me parece que hay una parte en la que también le estamos diciendo a los niños a no, yo le llamo una especie de debilidad mental, o sea, yo noto que estas nuevas generaciones no toleran nada, o sea, todo les afecta, se sienten excluidos de todo. Entonces me parece que hay como que buscar un poquito de equilibrio. Yo en este momento estoy hablando como mamá, no como la periodista, y mi dilema era, uno de mis dilemas cuando enfrenté esa situación con mi hijo, que tenía en ese momento 13 años, era, quiero dejarlo que transite esta situación para que él
sea resiliente y pueda enfrentar, y porque yo no voy a estar siempre al lado de él para defenderlo, para cuidarlo, para oírlo. O sea, yo quiero que él se forme callo, o sea, piel dura. Pero hasta qué Bien, punto. ahí los papás tenemos que jugar con un arte muy delicado que tiene que ver con lo que vos decís. No sobreproteger. Sobreproteger es salvar a quien no necesita ser salvado porque se puede salvar a sí mismo. ¿Se entiende? Exacto. Yo siempre pongo un ejemplo muy pavote, que es el síndrome de la abuela, digo yo, ¿no? Mi hija Ujú. tiene 12 años y la abuela le corta la milanesa. Y yo digo, ¿qué hace cortando la milanesa? La nena sabe cortarse muy bien la milanesa. ¡Ay, pobrecita! De pobrecita no tiene nada, tiene 2 manos, sabe Eso cortar es la lo milanesa, déjala que peor, se la claro. corte ella. Pero Sí. bueno, pará, porque no quiero que la gente salga a matar a las abuelas. Las No, abuelas no, no. tienen todo el derecho del mundo a sobreproteger porque se han ganado el derecho. Ella puede decir, yo ya crié hijos, ahora malcrio. ¿Se entiende? Ujú. Quien no debe sobreproteger es un padre o una madre. ¿Bien? Porque entonces lo que le estás diciendo a tu hijo es, vos no podés. Cuando en realidad sí puede. Entonces el niño aprende que no puede lo que sí puede. Entonces le genera, ¿no es cierto?, una falsa sensación de minusvalía. Se aprende a ser minusválido cuando no lo es. Bien, Correcto. entonces, pero por otro lado, pero te digo que es un arte muy delicado, porque por otro lado lo tengo que dejar, ¿no es cierto?, que resuelva, pero por otro lado, ¿no es cierto?, en qué momento lo estoy dejando solo Eso, y eso. desprotegido, ¿no es cierto? Bueno, ahí es donde tenemos que estar muy atentos, tenemos que estar muy atentos a determinada situación. Te voy a contar una anécdota que no tiene que ver con bullying, pero que tiene que ver con esto de la mirada atenta. Yo tengo una hija de 16 años. Cuando mi hija estaba en la primaria, así que tendría 8 o 9 años, no tendría más de eso, un día en el colegio de ella hicieron un encuentro de papás con hijos, ¿no? Teníamos que ir a una clase. Bueno, yo fui. Era una clase de arte. Entonces había que armar una piñata. Nos dieron un papel grande para hacer un dibujo, después recortarlo y adentro meterle papel de diario hecho bollito. Era por grupo. En mi grupo, ¿no es cierto?, habían 4 niñas con sus 4 papás. Yo ni bien dieron la consigna, me senté en el piso y me puse a hacer bollito. Dije, acá yo me pongo a hacerlo más fácil y dejo la parte creativa a los chicos que se diviertan con eso. Mm. Dos de mi hija y una amiga, una compañerita, pusieron sobre la mesa el papel para hacer el dibujo y viene un papá y las corre con el hombro, le saca la fibra que eran de ella. No, no, déjame porque ustedes lo van a hacer mal. Y empieza él a hacer el dibujo. Pero fue abiertamente, le quitó el trabajo. Mi primer impulso fue pararme y decirle, dale, flaco, ya estás grande, deja que la nena labure sola. Claro. Pero en ese momento dije, no, voy a dejar que ella ver cómo lo resuelve. Ujú. Porque ella me miró, ¿no es cierto?, buscando ayuda. Yo seguí envolviendo papelitos, dije, que lo resuelva ella sola. Y ella con la amiga, que encima era el papá de ella, ¿no es cierto?, Ah, se quedan mirando así como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Se cruzaron de brazos media fastidiada, porque le había sacado la tarea. En un momento este hombre se da vuelta para buscar un pincel algo, ellas agarraron el puesto, se sentaron ahí, pusieron a los 2 hombres y no dejaron que él volviera a meterse. Y yo dije, lo resolvieron a su muy bien. manera, no hubo falta que yo me metiera. ¿Se entiende? Si yo me metí a resolverlo por ella, ¿se entiende? Porque tuve el impulso protector Ujú. de querer salvarla en esa situación, pero dije, ella es capaz de resolverlo por si veo que el hombre aplica su adultez, su tamaño y todo para no dejarla trabajar, ahí sí salgo a salvarla. Pero no hubo falta, ya lo resolvió. Pero yo estaba atento. Yo estaba así, con un ojo mirando a ver cómo se desenvolvía el tema. ¿Qué significa esto? Vos tenés un hijo que está recibiendo bullying. Lo que podés hacer es aconsejarlo, darle Ujú. alternativa de cómo resolverlo. Decirle, ¿qué te está pasando? ¿Cómo te parece que podrías resolverlo? Entender, no darle la solución tuya. Darle alternativas y que él las vaya eligiendo. Porque lo que ¿qué solemos hacer? ¿Qué? ¿Te está maltratando? Anda al preceptor y acusalo. No, mamá, si yo llego a acusarlo, después voy a hacer el sapo del colegio. ¿Entendés? No me Exacto, saco el estigma nunca más. No, no exacto. importa que el sapo, que esto, que el otro. Y lo estás tirando al pibe, ¿entendés? En la guillotina. Entonces decirle, mira, una opción es que hables. Otra opción es que hables en privado, que pidas, por favor. Otra opción es que vaya yo, si vos querés, y hable.
con las autoridades. Otra opción es que yo hable con los padres. Otra opción es que vos trates de hablar con el pibe. Le das todas las opciones y las evalúan juntos. ¿Qué crees que podría pasar si vos vas, ¿no es cierto?, y hablas con el pibe que te está agrediendo? Aparte. Y no, él no me escucha. Bueno, ¿qué te parece si buscas otro canal de comunicación? Y le mandás un WhatsApp, tratás de ver si podés hablar con él. No, el pibe no hay manera, él no quiere saber nada, me odia, me dijo que me iba a pegar cada vez que me veía. Muy bien. Bueno, ¿qué te parece si hablas con el preceptor del colegio? No, llego a contar, se llegan a enterar y voy a ser el cobarde del grupo. Bueno, ¿qué te parece si hablas en privado? Yo creo que tu preceptor es un buen tipo y entiende, y es un pibe joven, y vas a ver que él no tiene que mandarte al frente, ¿no es cierto? No, esa solución no, porque yo me llevo mal con el preceptor. Bueno, ¿qué te parece si voy yo y hablo? ¿Qué te parece que hable yo? ¿No es cierto? Pero Ahora, y siempre tomar dan la opciones. decisión, porque vi muchos comentarios ahí, ajá. Hay otra. ¿Qué te parece? Y si vemos que el pibe la está pasando mal, también meter dentro de la opción, también poner todas las opciones, ¿eh? Las buenas y las Ujú, malas. sí, ¿Qué te parece si cambiamos de colegio? esa era la pregunta. ¿Entendés? Esa es una opción también. Esa es una opción. Tal vez el pibe dice, sí, Y la verdad no. eso no es como evadir eso no es como darle un mensaje de, bueno, vamos a evadir esta situación y, A veces evadir la situación no es signo de cobardía, es signo de inteligencia. Hay batallas que no hacen falta pelearse. ¿Se entiendes? Hay batallas ujú, que es preferible no pelearlas y resolverla de la manera más simple, porque si estás en una institución donde no te dan bolilla, donde el bullying está explícitamente prohibido, pero implícitamente permitido o tolerado, nadie que resuelve nada, el chico no lo está resolviendo porque no tiene las herramientas para resolverlo, la está pasando mal, no es de cobarde retirarse. ¿Se entiende? El problema es que a veces entendemos, mira, y esto me hace acordar, una oportunidad, Aristóteles, hace ya 3000 años atrás, planteaba que los conceptos no son absolutos. Entonces ponía el ejemplo, él siempre filosofaba en la plaza griega, la plaza pública, porque le gustaba filosofar con la gente. La ujú. plaza de aquella época le decían ágora. Por eso la gente que tiene miedo a los espacios abiertos son agorafóbicos, porque viene de ágora, de espacio abierto, de las plazas griegas. Y él en un momento decía, los conceptos, ¿no es cierto? Uno va llegando a las verdades a partir, ¿no es cierto?, de una dialéctica particular. Te voy a poner un ejemplo. Un día estaba explicando esto y había un general griego. Entonces agarra y le dice, a ver, general griego, ¿qué es la valentía? Usted es un militar, ¿no es cierto? Le vamos a preguntar a un militar qué es la valentía, ¿no es cierto? Bueno, dice el general, la valentía es avanzar siempre y nunca retroceder. Eso es la valentía, uno de los grandes valores de todo militar. Ok, entonces Aristóteles dice, pero ¿qué pasa si usted está llevando a su ejército hacia un lugar, ¿no es cierto?, donde claramente va a quedar atrapado por una emboscada que ya sabe que el ejército enemigo, ¿no es cierto?, le tiene preparado, y usted para emboscar a la emboscada tiene que retroceder unos kilómetros y rodear el campo y lograr. ¿Estaría retrocediendo? ¿Qué es, un cobarde? No, soy un estratega. No. Entonces la valentía no es siempre avanzar. Ah, tiene razón. ¿Se entiende? El problema es que a veces, ¿se entiende?, creamos conceptos y preceptos unívocos y rígidos y nos manejamos por ellos. Y lo que no entendemos es que la vida no es unívoca y rígida, es dinámica. Y tenemos que verlo en cada caso en particular. En cada caso en particular. En algunos casos tal vez lo más inteligente y lo más valiente es irse del lugar. No hay que aceptar todas las batallas que se nos presentan, porque si aceptamos, si le decimos si vos le decís a tu hijo, no, cada vez que te presenten batalla, vos no te tenés que ir de la escuela, vos tenés que ser valiente, tenés que enfrentar la situación. Bueno, el pibe aprende, che, yo siempre tengo que enfrentar la situación. Y un día, 10 años después, a los 25 años, está manejando por la calle y hace una maniobra equivocada y choca levemente a otro auto y se baja un tipo con un bat de béisbol porque es un loquito y él se acuerda que siempre hay que enfrentar y él se baja y le parte en la cabeza con un bat. ¿Se entiende? Entonces hay Ahora, un determinado momento que hay que retirarse. sí.
Una pregunta, ¿cómo en el caso de los chicos, estas edades de adolescentes, que son como el momento, un poco el momento, aunque tú la semana pasada me decías que no, pero me parece que como que 14, 15, 16 son unos años muy álgidos, están como que en la plena adolescencia, todo es como Sí, están, sí, sí, claro, sí, un son. tránsito muy ¿Cuándo dije que no difícil. eran álgidos? Son No, re pero tú me álgidos. dijiste, no, tú me dijiste que acá, mientras más adultos, el bullying es peor, es más grave, se agrava No, como, no, no, lo que pasa es que cuando son, lo que yo tal vez me expliqué mal, lo que yo dije es que cuando vamos creciendo, cuando el niño se va haciendo primero preadolescente, luego adolescente y después adulto, por la propia edad que tiene, la propia edad que va tomando, ¿no es cierto? Se puede volver más peligroso el bullying. ¿Por claro, qué? Porque tiene más capacidad de dañar. Un chico de 8 años no puede hacerle mucho daño a otro chico de 8 años, demasiado. Un pibe de 15 puede hacerle más daño y uno de 20 ni te cuento. ¿Se entiende? Uno de 18 que sea miembro de la Barra Brava de Nueva Chicago, que es un equipo potente acá, ¿no es cierto? Se busca 4 Barra Brava y lo mandan al hospital 6 meses. El chico de 8 años no puede mandar al hospital 6 meses de un compañerito. Porque no puede, no porque no quiera. Entonces, claro, con la edad adquirimos, ¿no es cierto?, determinadas capacidades de dañar. Entonces, el bullying a mayor edad puede ser potencialmente más peligroso. correcto. La Yo chica te traía, esta de 15 años, la chica esta de ujú, 16 años, 15 y 16 que tenía hace unos años, que la cortaron con un cúter, esa misma chica, si hubiera tenido 7 años, la nena ni siquiera tiene acceso a un cúter. Pero a los claro. 15 ya sí, agarra un cúter, se lo lleva al colegio y la tajea. Y tal vez esa misma chica, la que la tajeó a los 20, se consigue un arma y le pega 2 tiros. Cosa que Se en está edades cortando, ajá. previas no tenía poder hacerlo. A eso me... Se está cortando, a ver. Hola, ¿me escuchás? Yo estoy acá. Sí. Yo te traía a colación las edades estas, específicamente la adolescencia, los inicios de la adolescencia, que es donde están más hormonales, porque también quería consultarte cómo el comportamiento de ellos me parece que también todo va muy rápido y de repente el niño que hoy es bulliado y el foco de atención va a permanecer un mes en eso y después van y cambian de tema, o sea, van a otro Sí, y es todo como muy sí. rápida la dinámica. Entonces, lo digo porque de repente tomar una decisión como moverlo de colegio, hay que esperar de repente un poquito, si no es una cosa tan crítica, porque ese comportamiento de ellos en ese momento es así, o sea, todo va muy Estoy, rápido. estoy de acuerdo contigo. Con esto, cuando yo dije cambiarlo de colegio, dije que Ujú, frente a un problema uno tiene que evaluar todas las opciones, no dejar de evaluar ninguna. Y esa es una de las tantas opciones, que será evaluada. Es más, que una solución puede ser la solución A hoy, pero dentro de un mes puede ser la solución B, porque ya la situación cambió o precisamente porque persistió el problema más de un mes, entonces probé la A, no funcionó, entonces probé la B. Cuando yo me siento, y esto es la vida, no solamente con el bullying, cuando yo me siento a evaluar un problema, y en parte, yo cuando daba clase en la facultad, una de las cosas que les decía a los alumnos es, en alguna medida, parte del trabajo de un terapeuta no es otra cosa más que ese. Porque muchas veces lo que pasa es que cuando viene el paciente, con el problema que tenga, ¿no es cierto? Muchas veces viene la persona creyendo que frente a ese problema tiene 2 alternativas. Entonces muchas veces me siento y digo, che, mirá que no hay 2 alternativas, hay 5. ¿Cómo 5? Sí, tenías esta que vos viste, además tenés esta y esta. Ah, es verdad, no me había dado cuenta. Entonces, frente a la diversidad de opciones, ya puede tal vez tomar otra opción. Siempre la decisión es de la otra persona, ¿no es cierto? Bueno, el caso terapéutico. El caso tuyo, vos lo que haces como madre, ¿no es cierto? Es en todo caso tener la capacidad de vetarle alternativas. ¿Qué significa esto? Si tu hijo te dice, bueno, una alternativa es que me lleve un bat de béisbol y le parta la cabeza. No, esa te la veto. ujú, Aunque él la vea como probable, vos no se la permitís. No, negro, eso no. Eso es una opción, pero no es una opción permitida. ¿Se claro. entiende? Entonces, nosotros tenemos capacidad. Yo me acuerdo con mi hija cuando era pequeña, yo lo que le decía, yo no le decía lo que se tenía que poner de ropa, pero sí le decía lo que no podía ponerse.
Entonces, si hacía 2 grados bajo cero, yo le vetaba las remeritas de manga corta. Y yo Claro. me quedo con esa remera. No, la remera no. O ponete una campera arriba. ¿Se entiende? Después, ¿cómo querés combinar? Combinar como se te dé la gana, no importa. Salvo que tengamos que ir a un funeral, por decir un evento Ujú. formal, ¿no es cierto? Decirte, no, mira, trata de buscar ropa un poco más tranquila, ¿no es cierto? No vas a ir con Hello Kitty en todo el cuerpo cuando vamos, ¿no Claro. es cierto?, a un entierro, una cosa así. Pero el papá el papá o la mamá, lo que va haciendo en estos casos es vetar cosas. Y después dejar de ver, y después permitirle al niño ir encontrando sus propias soluciones. Porque él conoce la cultura donde está inmerso. Cuando hay señales que nos indican que de repente tenemos que recurrir a un terapeuta, a un psicólogo, ayuda profesional para que acompañe a nuestros chicos en un evento así? Cuando pasan varias cosas, cuando vemos que está pasando algo, pero nuestro hijo no nos está dando acceso a la información de lo que está pasando. ¿No es cierto? Nosotros notamos que hay algo que está pasando, pero él no nos quiere contar. ¿No Ujú. es cierto? Entonces, abrimos la posibilidad de que lo hable con terceras personas, que puede ser un terapeuta. ¿No es cierto? Dándole la posibilidad al niño, nunca hay que decirle al niño, tenés que ir te vas a ir al psicólogo, pero el niño entiende que, pero yo estoy bien, yo no tengo ningún problema, yo no estoy loco. Y decirle, mira, hay determinadas cuestiones que conmigo no las querés hablar, y yo la entiendo y lo respeto. ¿No es cierto? Yo te propongo que vayas a una consulta a ver qué te pasa. A charlar. El tipo es experto, el tipo, la mina, ¿no? El hombre o la mujer, es experto en esto. ¿No es cierto? Y lo que vos hables con él, yo no me voy a enterar, porque hay algo que se llama secreto profesional. Entonces va a quedar entre vos y él. Probá una vez, ¿qué perdés? Tal vez a 45 minutos y el tipo te abre la cabeza y descubrís, ¿entendés? Opciones que no se te habían ocurrido o soluciones a lo que te pasa. O tal vez descubrís que te están pasando cosas que no sabías que te pasaban. Y si en el peor escenario posible, fuiste a hablar 45 minutos o 1 hora con un tipo, punto. Perdiste 1 hora de tu vida, punto. Y descubriste que no te hace falta. Bien, entonces planteárselo así, como una prueba. Entonces ahí ellos bajan un poco la defensa. La otra opción es lo que yo llamo hacer la psicología inversa. Ir, ¿no es cierto?, decirles que estás preocupada por él, pero que vos vas a ir al psicólogo. Entonces vení Ok, conmigo. Entonces te sentás conmigo, mira, pasa esto, mi hijo no me quiere hablar, yo sé que está pasando algo, me enteré de información por otras mamás, pero él lo he presionado y no. Entonces, vos querés que tu hijo venga. Entonces yo digo, bueno, cuando llegues, ¿tu hijo sabe que vos venías? Sí, perfecto. Por lo tanto, tu hijo sabe que vos en estos momentos estás charlando conmigo de él. ujú. Y por lo menos curioso está. Por lo menos saber cómo vas a irte de acá. Entonces, cuando te vayas de acá, no debería decir esto por si hay algún adolescente mirando, ¿no es cierto? Voy a develar un truco. Bien. Ok. Así que si hay alguna mamá con adolescente, mándelo al baño, mándelo a algún lado. ¿Ok? Que no escuche lo que voy a decir de acá en más. Entonces yo lo que te diría es, cuando llegues a tu casa, llegá de mal humor, llegá fastidiada. ¿No es cierto? Porque él te va a preguntar, ¿y fuiste? ¿Fuiste ahí con ese? ¿Se entiende? Y vos decirle, fue, no sirven de nada, mostrate fastidioso. Y eso le va a generar duda. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Entonces voy a decirle, nada, resulta que es todo mi culpa ahora. Como que yo te culpé a vos. Ok, ok. Entonces le voy a decir, está de mi lado, parece. ¿Entendés? Nada, me dijo que quiere escuchar tu versión, ¿no es cierto? Porque dice que la mía está muy sesgada, y yo te sobreprotejo mucho, me dio un montón de orden, me cagó a pedo, y me dijo que todo eso sin escucharte a vos, que si te escuchara a vos seguro que tendrías más razón. Y lo dejas, ahí le sembraste, y lo dejas un par de días. Y después, si él no viene, te dice, che, bueno, al final voy a ir, porque ya siente que no va a territorio enemigo, sino que va a Claro. territorio amigo. ¿Entendés? Entonces ahí está más permeable, tal vez, de probar e insistir. Creo que acabamos de matarle la estrategia a más de un papá si está con el hijo delante, pero bueno, mala suerte. Que busque Bueno, otra. mal timing. Eh, Hay otras alternativas siempre. Está bueno. O sea, vamos a hacer un día un live de eso, pero solo para adultos. Eh, Claro. ¿Cómo un padre que sospeche o sepa que su hijo está acosando a otro niño o a otros niños, cuál debería de ser su proceder? Tolerancia cero. Tolerancia cero. Pero cero, ¿eh? Tiene que inclusive
magnificar el evento. Yo te conté, te empecé a contar y justo se cortó. Y Te así iba a que no decir, terminé la historia, ¿no es exacto, cierto? Así que los que me escuchen, déjame que la cuente de nuevo. Primero por para los que no favor. la escucharon, y para los que la escucharon, muchos me preguntaban, che, ¿qué pasó al final? Porque se quedaron con el final. Sí, sí, sí. Bien, hace 2 años, cuando mi hija tendría 8 o 9 años, primaria, un día en la puerta del colegio, una mamá de un compañerito de mi hija me dice que su hijo, ¿no es cierto?, la estaba pasando mal porque le estaban haciendo bullying. Yo pensé que me lo consultaba como psicólogo, pero entonces pidiéndome algún consejo, algo, uy, qué macana, que esto, que lo otro. Me dice, sí, Gabriel, no sé cómo decirte esto, pero parece que una de las personas que le hace bullying es tu hija. Ah, sí. Ok, contame qué fue lo que pasó. Mira, mi hijo se levantó en un momento a buscar la mochila, él estaba un poquito excedito de peso, no mucho, y se le vio un poco la panza y mi hija parece que le dijo, ay, tenés un salvavidas ahí en la panza y que él eso lo mató. Entonces le digo, no te preocupes, eso ya está resuelto. No, vos querés que yo te traiga a mi hijo, vos no tenés que comprobarme, vos no tenés que demostrarme nada. Yo confío en que si me está diciendo esto es porque pasó, no vas a inventarlo, ¿no es cierto? No te preocupes. Yo la parado ya, voy a buscar a la salida de la tarde. Ella sale lo más tranquila, ella no sabía de la conversación que yo había tenido con la mamá de su compañero. Entonces la había dejado al mediodía, la buscaba a la tarde, no había pasado nada, y ella salió recontenta, hola papi, ¿cómo te va? Subiste. Yo con una cara, pero de bulldog con rabia más o menos. Y ella me Pobre. dice, ¿qué pasó? Que te suba, y yo había ido en moto, que te subas. Ella se sube, dice, pasó algo. Delante de ella, levanto, te agarro el celular, llamo a su mamá, y le digo, escúchame, ¿vos estás en tu casa ahora? Porque ella se iba a ir conmigo a la mía. Sí, ¿por qué? Ya mismo voy con Atina a tu casa. ¿Pasó algo? Sí, pasó algo. Me subo a la moto, ella, silencio, se pegaba. Ella no tenía ni idea de lo que había pasado. Llegamos a la puerta de la casa, abre la madre, le digo a mi hija, entra. Entra, la madre no sabía nada toda esta, ¿eh? Ella me seguía la corriente, pero no sabía lo que estaba tan sorprendida como mi hija. Cuando mi hija se sienta en el sofá, empiezo. ¿Quién te crees que sos, pendeja de mierda, para estar haciéndole bullying a este pibe? No, pero escucha, cállate la boca, que no te escucho nada. Y estuve 15 minutos dándole un sermón de aquí a Japón. Ella llorando, madre, victimizándose. Mi ex mujer, la madre, callada, escuchando. ¿No es cierto? En un Bien, momento le iba a bien por agarrar tu ella. ropa que te vas para casa. No, me quiero quedar con mamá. No te quedas un carajo con mamá, te venís conmigo. Estás castigado. Cuando va a la habitación, la madre me dice, che, fue para tanto. Le digo, nada. Pero tengo que recrearle que sí, porque la tolerancia es cero. Claro. ¿Se entiende? Que ella entienda que el principio esto no se hace. ¿Se entiende? Que aprenda que esto es un delito mayor. Es un delito de lesa humanidad. ¿Se entiende? Para que aprenda Sí. tolerancia cero a esto. Nunca más lo hizo. Además, tampoco lo estaba haciendo, fue un comentario de mierda, ¿se entiende? Pero tampoco la maté, tampoco la traumé, no va a ir al psicólogo el día de mañana por ese reto que le dio, pero estoy casi seguro, esto habrá pasado ya 8 años, ¿no es cierto? Que todavía se debe acordar de ese reto. Claro, por supuesto. Y probablemente me diga que fui injusto en cuanto a la intensidad del reto, ¿no es cierto? Por lo que había pasado. Y probablemente tenga razón. Fui injusto en cuanto a la intensidad del reto, pero prefiero pasarme por más y no por menos. ¿Se entiende? Porque pasarme por más y retarla un poco más de la cuenta no la va a lastimar. Retarla menos de la cuenta es enseñarle que eso no es grave. Entonces puedo estar promoviendo que lo siga haciendo. Sí, totalmente, totalmente. Es mejor prevenir que lamentar. Exactamente. Bueno, ya nos quedan menos de 5 minutos 5 minutos, sí. de live. Sí. Pues no sé si quieres cerrar con alguna conclusión, Gaby. Me gustaría escuchar una última conclusión al respecto. Mira, Yo sé que el bullying, hoy hablamos solamente del bullying en los colegios, en los niños. Sé que hay bullying en todas las edades, en los espacios de trabajo, etcétera. Pero bueno, yo creo que pues ponerle la atención a nuestros niños es lo más importante de todo, ¿no? la solución para el bullying, la solución para este tipo de cosas tiene que ver con la cultura, ¿no es cierto?
nosotros nacemos en un estado, el ser humano nace en un estado de naturaleza. Y hay una parte del ser humano que es cruel, innatamente cruel, ¿no es cierto? Y es la cultura la que civiliza, ¿no es cierto?, ese hombre y permite que vivamos en sociedad. ¿Bien? Entonces, la solución está en cambios culturales. Y los cambios culturales ocurren en la familia, en las instituciones, en los medios de comunicación, en la jurisprudencia, en todas las instituciones donde la cultura vive. ¿Bien? Entonces, si empezamos a educar a un chico, si hay una institución, te lo pongo en estos términos, cualquier colegio en estos momentos, ¿no es cierto? Bueno, ahora están todos en cuarentena, pero ponele acá, no sé, en Estados Unidos el periodo académico es distinto, empieza y termina en otros momentos. Sí, ahora vamos a empezar acá, la semana que viene. Claro, nosotros empezamos en marzo y terminamos en diciembre. Vamos a poner un ejemplo. En marzo del año que viene, ¿no es cierto?, van a haber un montón de niños que van a entrar por primera vez al primer grado de la escuela. ¿Bien? Con 6 añitos. Van a empezar, ya vienen del jardín, pero tomemos como punto de partida la primaria. Podríamos tomar el jardín, pero tomemos la primaria, ¿no es cierto? Que es donde empiezan a aparecer más reglas, ¿no es cierto?, más límites, un montón de cosas, porque el jardín es más lúdico, si bien hay reglas, pero hay más permisos para el juego. En el colegio no, te tenés que quedar sentado 40 minutos escuchando a la maestra, aprender, después tenés un recreo en un determinado momento, es más reglado a partir de la primaria. Y eso, tenés primaria, secundaria, universidad, trabajo, eso para el resto de la vida hasta que tenés 80 años, que te retiraste y volvés a jugar si querés, ¿no es cierto? Entonces, a los 6 años empiezan. En marzo, y tomo marzo por Argentina, en marzo van a empezar en cada colegio, van a empezar grupos de chicos. Si a esos grupos de chicos se les empieza a trabajar la solidaridad frente a la competencia, se le empieza a trabajar, ¿entendés?, la protección al más débil, la tolerancia al distinto, por más incómodo que ese distinto sea, y se empieza a trabajar desde el primer día, y se refuerza eso, ¿no es cierto?, lo más probable que en 7 años, y eso se continúa todos los años, cuando al año siguiente el de primero está en segundo, y hay uno nuevo de primero, luego el del segundo está en tercero y el de primero en segundo, en 7 años, tenemos toda una comunidad de alumnos, ¿no es cierto?, que muy probablemente no ocurra bullying, y en lo que ocurra el primer bullying, eso se detenga inmediatamente. Pero eso tiene que empezar de ahora, ¿se entiende? Y es fundamentalmente, y si además la educación tiene que ver también con conocimiento, también tiene que ver con conocimiento. Yo el otro día también te contaba la anécdota de una docente de gimnasia, ¿no es cierto? Muy buena docente de gimnasia, que ella decía que tenía, ella me contaba, esto fue hace unos años, que tenía una alumna, estamos hablando del secundario, ¿eh? Sí. Secundario o primario, no me acuerdo si era o últimos años del primario o principio del secundario, no era muy grande la chica, que tenía una alumna que era muy liguera, que hacía mucho, estorbaba la clase, la interrumpía, no sé, pero era muy particular. Atrás, así. Sí, ni siquiera sentaba porque era clase de gimnasia, entonces yo empecé a preguntarle qué cosas hacía, y cuando ella me empezó a relatar las conductas que tenía, me acuerdo que yo le dije, cuidado, porque me parece que tenés una nena con síndrome de Asperger en el salón. ¿Por qué mejor no hablan con los padres? Porque si la nena tiene Asperger, me parece que no es una chica que se porta mal, sino que es una chica que tiene particularidades en su conducta. Entonces, no puedes castigar a un Asperger. ¿Se entiende? Dicho y hecho, ella pidió una reunión con los padres y parece que los padres no habían informado al colegio, ¿no es cierto?, y le habían dicho. Bien, el problema es que ni el colegio ni la docente tenían ni idea de lo que es tener Asperger. Entonces no sabía cómo se trabaja con un Asperger. Entonces lo que hicieron fue segregar a la chica, que no participara de las clases de gimnasia. Entonces quedaba sentada solita, totalmente segregada en las gradas. ¿No es cierto? Yo le decía, pero ten en cuenta que estás iniciando el bullying, porque el inicio del bullying es la segregación, donde al otro se lo pone como distinto. Después esa nena en el recreo, en las otras clases, fuera del colegio, probablemente le van a hacer bullying, porque es la institución la primera que la está bulleando. Bueno, pero ella me altera las clases, yo tengo que dar las clases. No, vos no tenés que dar una clase, vos tenés que educar chicos. Y perdóname que te diga, es más importante que le enseñes a tus alumnos la tolerancia del distinto que aprendan a jugar vóley,
que la verdad que no importa un carajo, porque no vas a tener profesionales del vóley el día de mañana, tendrás uno o dos, ¿no es cierto? Pero vas a tener personas que se relacionen con los distintos el resto de la vida. Entonces tu función es educativa, usás el vóley, usás el básquet, usás la educación física para educar. Y si no, ¿y qué clase de educación le estás dando como educadora? Pero no tenía ni idea. Entonces ahí es donde empezamos, ahí es donde está la responsabilidad, en la institución. Pero para que eso ocurra, la institución lo que tiene que hacer es educar a los educadores en esto. Ahora, agarrá y preguntale a cuántos maestros, docentes están, pero capacitados, no que usan su sentido común, lo que a ellos les parece, no, que han sido capacitados para prevenir el bullying. Pregunta cuántas instituciones invierten en profesionales, que los hay, para que vayan, den talleres, den charlas a los padres, a los docentes, al personal jerárquico, al personal de maestranza, a los propios niños, sobre todas estas cuestiones, sobre lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. ¿Cuántas instituciones invierten en esto? Muy pocas. Y si invierten simplemente para el marketing. Se pagan un psicólogo una vez al año que vaya a dar una clase de 2 horas y ya con eso dicen que invirtieron. Sí, es mucho más fácil voltear la cara a otro lado. Y castigar cuando ocurra, en caso de que castiguen. Pero no resolvimos el problema. Gabriel, un honor como siempre. Feliz semana. Nos vemos la semana que viene. Feliz semana, nos vemos el lunes que viene. Te mando un beso y saludo a todo el mundo.